Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la capacitación de manejo y control del estrés. Yo soy la doctora Vanessa Cornejo, soy la médico ocupacional y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre este tema tan importante y actualmente se le da mucha más importancia también con respecto a la parte de salud mental en los trabajos, ¿no? Entonces, un punto o un síntoma, un signo importantísimo actualmente es el tema del estrés. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Primero, sabiendo algunas definiciones, ¿no? ¿Qué viene a ser el estrés? Se define en sí como un proceso en el que las demandas ambientales comprometen o superan en sí las capacidades adaptativas del organismo de una persona. Y esto puede dar cambios a nivel tanto biológico como psicológicos y que pueden situar a las personas en un riesgo de enfermedad incluso, ¿no? Actualmente ya sabemos que existen muchos tipos de enfermedades de salud mental. Ahora, ¿qué viene así a ser el estrés laboral? Aquí vemos que es el resultado del desequilibrio, ¿no?, sustancial entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta de cada trabajador, tanto para afrontar esas condiciones en las que el fallo a estas respuestas pueden tener importantes consecuencias a nivel psicológico en cada persona. Vamos a enfocarnos más que todo en este tipo de estrés, que es el estrés laboral, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de fuentes o qué, digamos, cuáles vendrían a ser las causas para que una persona llegue a desarrollar una enfermedad por estrés en el trabajo, ¿no? Vamos a hablar de situaciones cotidianas que de repente muchas personas lo tenemos de todas maneras, pero acá vamos a ver cuánto puede repercutir. Primero, por ejemplo, el tema de la carga de trabajo, ¿no? El hecho de tener mucho trabajo asignado, pero no contar con el tiempo suficiente o los recursos para poder desarrollarlos de manera adecuada puede ser un elemento estresante muy importante, ¿no? Puede llegar a repercutir en mucho estrés en las personas. Asimismo, la sobrecarga del rol, ¿no? Se presenta cuando acá la exigencia del puesto excede a la capacidad del empleado, ¿no?, para cumplir todas de forma adecuada, ¿no? Una es sobre todo no tener, o lo que más se puede ver a veces es que no tengamos el tiempo suficiente, o también que la sobrecarga de trabajo exceda lo que la persona puede hacer. Otra fuente de estrés es las condiciones laborales. Acá es ya trabajar directamente en un ambiente pues con condiciones laborales malas, ¿no? Y otro conjunto de también que tengan elementos estresantes alrededor. Ejemplo, incluso aquí interviene el clima, ¿no? Por ejemplo, temperaturas extremas, ¿no? Y que no sea un ambiente adecuado, ventilado, que no se tenga ventilación mecánica, nada. El ruido, o sea, demasiado ruido, el exceso o la falta de iluminación incluso, estar muy expuestos a la radiación, la contaminación del aire, son en realidad algunos ejemplos de condiciones laborales que pueden provocar estrés en las personas, ya que aquí el tema del estrés va a depender mucho de cada uno, ¿no? Hay personas que les afecta mucho más, por ejemplo, el ruido o el calor les molesta demasiado, ¿no? Y ese es un factor extra a considerar siempre esto también, o tenerlo presente. Otra fuente de estrés es el desarrollo de carrera, por ejemplo, ¿no? Acá abajo. Aquí las fuentes de estrés se van a derivar, por ejemplo, de la planeación, el desarrollo de una carrera. Incluyen la inseguridad en el empleo, si son promovidos, si son ascendidos, transferencias o las oportunidades de desarrollo. Un empleado tal vez puede sentir estrés incluso si es que es sobrepromovido, ¿no? Es decir,
que muy rápido ha sido ascendido, pero que esto pues excede realmente, finalmente ese puesto excede sus competencias individuales, ¿no? Puede ser que una persona sea bueno, pero lo asciende muy rápido, no pasando todos los procesos y finalmente cuando es cabeza se da cuenta de que la capacidad que tiene no da para cumplir realmente o desempeñar adecuadamente ese puesto, ¿no? Otra fuente de estrés es el conflicto y ambigüedades de roles. ¿A qué se relaciona esto? Se refiere en sí a las distintas expectativas o las exigencias impuestas a una persona en el trabajo, que muchas veces pueden ser excesivas. La ambigüedad de roles se presenta cuando un empleado no está muy seguro de cuáles son sus obligaciones y responsabilidades en el trabajo asignado, ¿no? Muchas veces no está muy bien definido de repente el perfil de un puesto e incluso, y se puede ver de repente en algunas empresas que para tal puesto, pero termina siendo, desarrollando actividades que realmente no le corresponden. Entonces, cuando esto no está totalmente claro, a veces eso también puede llevar a un conflicto, ¿no?, de roles y, por ende, a ser una fuente de estrés. Otra fuente es las relaciones interpersonales. Y aquí es más que todo el trabajo en equipo, ¿no? Los equipos, los grupos de trabajo tienen un enorme efecto en el comportamiento de todos los trabajadores, ya que las buenas relaciones en sí, las interacciones con los compañeros, los subordinados o los superiores, son aspectos cruciales para que la organización y en sí ayudan a los empleados a alcanzar las metas personales y de la organización. O sea, siempre un trabajo bien relacionado con los compañeros, uno puede llegar mucho más rápido y mucho más fácil a las metas en sí de una organización, ¿no? Cuando las relaciones obviamente son malas, estas se pueden convertir pues en fuentes de estrés definitivamente, ¿no? Y hay un retraso en alcanzar las metas. Otro punto, las agresiones en el lugar de trabajo. Aquí, sí, así, igual que en un colegio, por ejemplo, hay personas que agreden a otras, ¿no? Aquí incluso interviene o está parte de estas agresiones, está el ya tan conocido bullying, el acoso, violencia en el lugar de trabajo, incluso agresiones contra la misma organización, ¿no? Esto también es algo que sí se puede presentar en una empresa, pero hay que tomar mucho en consideración porque finalmente son faltas graves, ¿no? Esas son otras fuentes de estrés. Entonces, como hemos visto, en nuestro día a día nos puede rodear muchas de estas fuentes de estrés, ¿no? Va a depender de nosotros cómo reaccionamos ante estas fuentes. Entonces hay que tomar en cuenta estas pequeñas cositas que nos pasan en el día a día. Ahora, hay tipos de estrés, ¿no? Vamos a ver el tema del estrés agudo, que esta se produce en realidad por un gran impacto, tanto a nivel físico como emocional, y es a corto plazo. Está provocado por sucesos intensos y extraordinarios, es decir, es algo que, digamos, que alguien le está haciendo bullying a otra persona, ¿no? Un compañero a otro. Eh, pero es por primera vez de repente, ¿no?, que lo ha hecho, o ha pasado, o una persona o un trabajador ha pasado una vergüenza justo ahí, delante de todos, ¿no? Esta es un suceso extraordinario que está pasando en ese momento, es a corto plazo y tiene un gran impacto en ese momento, tanto físico como emocional. Entonces, asimismo, está el estrés crónico, pero vamos a ver que este crónico es mucho más peligroso, digámoslo así. Igual que el agudo, tiene un impacto físico y emocional, pero es menos intenso y se va manteniendo en el tiempo. Ese es el tema. Este estrés se va manteniendo en el tiempo, no solo está por un día, como un día o dos, que es el estrés agudo, sino se mantiene en el tiempo debido a pequeños estresores cotidianos que se van sumando y sumando y así acaban agotando la capacidad adaptativa del cuerpo.
Por eso es que este estrés crónico suele tener peores consecuencias que el agudo, ¿no? Es sumar y mantener con ese nivel de estrés, así sea poco, pero día a día mantener ese estrés es mucho más dañino para el organismo, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta estos dos tipos. Aquí abajo, en el estrés crónico, viene, por ejemplo, en el que ya a algún compañero se le haga bullying continuamente, porque muchas personas pueden ser que se rían, pero realmente están sumando ese estrés diario cotidiano, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias puede ocasionar tener este estrés? Y se van a dar cuenta que hay muchísimos, o sea, físicamente y mentalmente alteran mucho. Las consecuencias en sí del estrés van a intervenir sobre el funcionamiento de nuestro organismo, tanto de manera física, psicológica y conductual. Y también su gravedad e irreversibilidad van a estar condicionadas en gran medida por lo que hemos dicho antes, ¿no? Los tipos de estrés, la magnitud del esfuerzo, cuánto la prolongación en el tiempo de estar expuestos a este estrés también interfiere. Dentro de los síntomas físicos, por ejemplo, podríamos desarrollar trastornos cardiovasculares. Dentro de ellos está el tema de la hipertensión o, por último, que se le suba la presión arterial, presentar arritmias cardíacas. A nivel respiratorio, hiperventilación, es decir, que las personas respiren mucho más rápido de lo normal, acelerados. En el sistema inmunológico, mayor riesgo de desarrollar enfermedades porque el sistema inmunológico, que es nuestras defensas, disminuye a nivel gastrointestinal y de repente este es uno de los puntos que se pueden presentar con más regularidad en un estrés agudo, por ejemplo, el tener náuseas, vómitos, pesadez de estómago, incluso hasta estreñimiento. Dentro de trastornos dermatológicos, la aparición de acné, sarpullidos, herpes, ¿no? Que detonen. Hay muchas personas que tienen el virus del herpes y que detona normalmente por estrés y que encima es doloroso. Trastornos musculoesqueléticos, ahí normalmente hay contracturas musculares, por ejemplo. Insomnio a nivel del sueño, ¿no? Ahí sí, puede haber insomnio como problemas para conciliar el sueño, o sea, se va a trastocar totalmente todo, ¿no? Trastornos somáticos, y esto es bastante frecuente también que se vea por ahí, ¿no? Empieza a dolerles la cabeza, a desarrollar migrañas, dolor de la dolores cervicales en el cuello, contracturas musculares sin una causa aparente, ¿no? Muchas personas a veces van porque tienen esto de manera continua y no saben por qué, y finalmente es algo somático, que es por el estrés en sí que se presenta, ¿no? Prácticamente es como que no tienen una causa directa, aparente, más que el estrés. Eso es a nivel físico, o sea, vemos que todos nuestros sistemas se pueden alterar. A nivel psicológico, obviamente, puede aumentar el nerviosismo, la ansiedad de una persona, hacer que las personas estén mucho más agresivas, más irritables, de mal humor, con apatía, e incluso hasta un momento llegar a presentar pensamientos negativos de manera recurrente, que es tan perjudicial, ¿no? Faltas de motivación, dificultad para concentrarse, en que la persona empiece a sentir vergüenza o tener una baja autoestima, depresión, soledad. O sea, a nivel psicológico, así no parezca, repercute bastante. Y a nivel conductual, pues acá puede hacer a las personas mucho más impulsivas o temerarias y obviamente eso van a aumentar la posibilidad de que tengan algún tipo de accidente. O que escapen a la situación estresante, ¿no? En vez de pasar algo en la empresa, en vez de hablarlo con el superior, simplemente no dice nada, muestras sociales de hostilidad, ahí va a llevarse mal con los compañeros, puede tener agresividad verbal incluso, aumento del consumo de estimulantes o sustancias tranquilizantes, el alcohol, por ejemplo, si fuma, a fumar mucho más, etcétera.
aumento o disminución digesta de alimentos y disminuir el rendimiento en las tareas cotidianas, ¿no? Laborales. Puede empezar a cambiar mucho su forma de trabajo. Ahora, acuérdense que más que todo, y lo voy a mencionar acá, viene el tema ya de cómo manejar este estrés, ¿no? Porque no existe, o sea, digamos, en un tratamiento de pastillas para quitar el estrés o que las personas sean menos estresadas. Esto es un trabajo más que todo psicológico, un trabajo personal. El estrés se combate, o sea, no hay manera de evitar el estrés en realidad, porque en todo nuestro día a día, tanto laboral como social, en nuestras casas, hay muchas cosas que pueden estresar. El manejo más que todo va a depender de cómo uno afronta estas situaciones. Y ahí viene el manejo, ¿no? Entonces, primero, para el tema empresarial, ¿no? Manejo del estrés y medidas necesarias. Entre las acciones en sí para reducir el estrés ocupacional, siempre se debe dar prioridad al cambio organizacional para mejorar condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, si vemos que uno, o en la mayoría, una constante de estrés es un ambiente de trabajo muy caluroso, por darles un ejemplo, ¿no? Muy caluroso, que no hay mucha visibilidad, que no hay espacio, etcétera. Entonces, primero dar cambio a eso, si es que se puede solucionar simplemente organizando mejor un área, ventilando mejor el espacio, etcétera, hay que darle prioridad a eso. Después, pero en realidad hasta esos esfuerzos probablemente no es que vayan a eliminar completamente el estrés, ¿no? Los trabajadores. Entonces, por esa razón sí tiene que haber una combinación de cambio en la organizacional como el manejo del estrés, que tiene mucho más enfoque para prevenir el estrés laboral, ¿no? Existen cursos, o sea, existe una cantidad de técnicas para estudiar incluso o desarrollar cada uno para combatir mucho el estrés, ¿no? Algunas medidas a tomar, por ejemplo, enfocándome en la parte laboral. Aquí hay que dar oportunidad a los trabajadores en sí de participar en las decisiones y acciones que afecten en sí sus trabajos, ¿no? Eso debe dar la empresa, digamos, esa oportunidad. Asimismo, mejorar la comunicación, eh, relajación progresiva, manejo del tiempo, que acá se programe realmente tareas reales que se vayan a poder cumplir en determinado tiempo, capacitaciones sobre estrategias para sobrellevar situaciones estresantes. Existe, bueno, normalmente a veces esto lo aborda mucho mejor una psicóloga también ocupacional, porque existen psicólogas ocupacionales. Reducir la incertidumbre sobre el crecimiento profesional y las posibilidades de trabajo en el futuro, ¿no? Aquí habla mucho, justo uno de los factores que mencioné, en que uno no tenga muy claro su puesto de trabajo o si no está muy convencido de que si va a poder aumentar o subir su puesto, mejorar. O sea, todas esas incertidumbres se pueden solucionar preguntando. Proporcionar oportunidades para la relación o interacción social entre los trabajadores, ¿no? Y eso a veces que se hacen, bueno, no sé, de repente en el aniversario o el Día del Trabajador, que se hacen reuniones en la empresa para compartir y dar esos espacios de ocio también, ¿no? Entre los colaboradores. Asegurar que el volumen de trabajo esté acorde a las capacidades y los recursos de los trabajadores. Esto es súper importante, ¿no? Realmente pues dar el trabajo, sí, tenemos también los recursos y el tiempo para desarrollar adecuado, ¿no? Definir claramente los papeles y responsabilidades de los trabajadores para que no lleguen a desarrollar otras actividades que de repente no les corresponden y les conllevan a un mayor estrés.
Ahora, existen muchísimas técnicas para el manejo del estrés en realidad que se pueden estudiar incluso o ustedes mismos pueden buscar en, en Google, en YouTube, o sea, técnicas miles, ¿no? Pero algunas de las que más se recomiendan, por ejemplo, practicar yoga y meditación, porque aquí ya cuando, claro, es una rutina, sí ayuda muchísimo a relajar la musculatura de manera progresiva, respiración de diafragmática, que es una respiración suave y profunda, ayuda mucho a relajar el cuerpo. Existe la práctica de las técnicas de solución de problemas. Primero aquí es aceptar y reconocer que existe un problema, por ejemplo. ¿Quién? Y hacernos varias preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién está implicado? ¿Qué sucede cuando, dónde, cuándo, cómo? ¿Qué es lo que quiero lograr sobre este problema? Se puede realizar una lista de posibles soluciones ante el problema y tratar de elegir uno o varias alternativas que veamos más adecuadas y evaluar, ¿no?, las consecuencias positivas, negativas que puede traer cada una. Establecer un plan de acción en el que se detalle quién va a hacer qué cosa, cuándo, y por último, claro, desarrollar esto y verificar finalmente los resultados obtenidos, ¿no?, comparándolos con los que uno esperaba. Entonces, digamos que es una manera de afrontar algunas situaciones, incluso así en grupo. Practicar también la técnica de detención del pensamiento. Aquí es más que todo ya cuando hay una repercusión de pensar de manera negativa, ¿no? Y en el paso 1, aquí pues primero cuando uno empieza a pensar negativamente, tienen que decir pare y fijarse de los aspectos positivos de la situación. Y 2, reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, siempre. Pensando positivamente es cuando mejor nos vaya. Y también, por ejemplo, la técnica del tiempo fuera, el time out. Aquí es parar para tomar una distancia de un evento estresor, pensar un poco más tranquila en la situación y luego actuar, ¿no? Que es una de las cosas más importantes también. O sea, no, a veces uno por querer solucionar rápidamente las cosas, no las piensa bien y de repente después se arrepiente. Entonces, a veces cuando hay algo muy, muy estresante es mejor parar, tomar un poco de distancia para calmarse y luego volver para analizar la situación y actuar, ¿ya? Entonces, de hecho, existen muchos tipos, muchas técnicas, también muy diferentes situaciones que se nos pueden presentar, ¿no? Pero a poner en práctica es la importancia de cómo resolver estos problemas que nos pueden llevar al estrés. Ahora, es importante también por ejemplo, buscar el apoyo social, el aislamiento en sí, cuando nos veamos, digamos, afectados por algo, intentar descansar, eso también, importantísimo, el buen descanso, ¿no? Asimismo, dentro del área laboral, por ejemplo, las pausas activas, ¿no? Las pausas activas, recuerden, no es solamente hacer estiramientos, sino también hacer pequeñas pausas de nuestro día cotidiano, ¿no? Hasta para ir a tomar un vaso de agua, acudir a los servicios higiénicos, tratar de, por lo menos cada 2 horas, hacer una actividad minutos, ¿no? 5 minutos, o sea, pararnos, salir de rato en rato de la actividad monótona, ¿no? Repartir otras responsabilidades, por ejemplo. El estrés puede haber en la casa, pero a veces puede haber en el trabajo, pero arrastramos mucho estrés también de la casa. Entonces, si tenemos la ayuda, pues repartir responsabilidades en la casa o a nivel familiar para amenguar pues estas situaciones de estrés. El tema de llorar o desahogarse no es nada malo, muchas veces es la manera en que una persona se puede sacar ese estrés. Mantenga una correcta alimentación,
La higiene de sueño, como mencioné, es importantísima también. O sea, un buen descanso. No necesariamente necesitamos 8 horas para descansar. Pueden ser 6, pueden ser 5, pero mientras tengamos un ambiente adecuado, oscuro, sin distractores, sin ruido, en lo posible, un buen descanso ayuda mucho también a combatir el estrés, porque uno va a estar mucho más fresco, a tener el cerebro mucho más oxigenado. Prácticas, ejercicios de relajación o ejercicio físico finalmente. Cuando está instaurado, digamos, en nuestra rutina diaria la actividad física, ayuda muchísimo a controlar el estrés. Al salir eviten el exceso de información, ¿no? Aquí hay personas que sí les afecta, ¿verdad? Tener noticias, por ejemplo, bueno, ahora ya en las noticias no hay nada positivo casi que se pase, pero a muchos sí les puede afectar estar viendo esas noticias tan negativas, ¿no? No significa estar desinformados, pero de repente no consumir tanto. Autocuidado emocional y psicológico. Ir al psicólogo es como ir al dentista. Cada cierto tiempo necesitamos también un chequeo, digamos, con una persona tercera que viene a ser un psicólogo, conversar, ver si hay algo que se puede solucionar o que nos ayude a solucionar algo, a mejorar, ¿no? Recordar que cualquier tipo de situación negativa va a pasar, este, digamos, esa situación. Y dediquen tiempo también con compañeros para verbalizar pensamientos, situaciones vividas, ¿no? Muchas veces hablar ayuda muchísimo a combatir el estrés también, ¿no? Como a desahogarse. Eviten siempre las críticas destructivas hacia los demás, ¿no? Siempre críticas constructivas y de buena manera. Todos esos puntos importantísimos también. Otras, digamos, recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, más para el área aquí administrativa. Eviten tomar mucho café. La cafeína contenida, por ejemplo, en 2 tazas, agrega unos 16 latidos por minuto cardíaco, ¿no? Entonces sí puede poner a la persona mucho más ansiosa, así no lo sientan mucho. Acuérdense que todo en exceso tampoco no es bueno. Escápense mentalmente, cuando hagan incluso sus pausas activas, pueden hacer pausas mentales, digamos, ¿no? Cierran los ojos, imagínense que están en un lugar, en una altura, como ven acá en la imagen, ¿no? En una altura muy elevada, vean naturaleza, traten de ubicarse en un espacio natural, un espacio donde se puedan relajar, digamos, mentalmente, claro está. Manténganse activos. Si tienen que manejar, por ejemplo, muchos proyectos y hay alguno de ellos en el que se han estancado, pues traten de pasar al otro y después vuelvan al que dejaron pendiente, ¿no? O sea, para que estén un poco más relajados. De esa forma va a evitar también caer en el pánico y enfrentar el problema en sí con una actitud más fresca, más creativa. Hagan las pausas activas. Puede ser cuando se sienta tenso, unos minutos nada más para estirarse, hacer ejercicios o acudir, como ya mencioné, a servicios, tomar agua, etcétera, ¿no? Ir al grano siempre, ¿no? Cuando tengan una conversación, ya, o sea, laboral normalmente, para que también no expandan tanto tiempo, siempre vayan directo al grano. Conversaciones telefónicas con cuestiones importantes, sobre todo rápidamente. Dejen los puntos livianos siempre para el final, ¿no? Lo más tenso de repente, convérselo desde un inicio, porque si no van a perder mucho, menos tiempo y no van a poder terminar las conversaciones, ¿no? Cambien de posición durante el día, cambiarse a una silla diferente, si es que hay posibilidad, pararse del asiento. Les ayuda también a distraer de pensamientos causantes de preocupaciones, altera los patrones de pensamientos y les proporciona una nueva perspectiva, el cambiar de posiciones, incluso de actividades, de ser posible, ¿no? Están, no sé,
que tengan que imprimir muchas veces. En vez de estar solo sentados, pueden pararse un rato mientras van imprimiendo, sacando copias. O sea, traten de hacer diferentes actividades, ¿no? Dejarlos esperar, ¿no? Muchas veces ya tenemos acostumbradas a las personas a que de repente suene el celular, inmediatamente contestamos, ¿no? A veces hay que esperar un poquito, o sobre todo si estamos esperando una llamada muy importante, estar tranquilos, ¿no? Respirar unos segundos para contestar esa llamada. Mientras suena el teléfono, respiren profundo, como digo, boten el aire, imagínense más relajados, ¿no? Hablen pausado. El hablar velozmente también es una señal de estrés. Eh, Hablen más pausado, claro que tampoco tan lento, pero sí, de manera pausada, que se entienda. Busquen soledad, escápense por algunos minutos cada día, vayan a la tienda, una cafetería o etcétera, para que despejen un poco la mente, organicen sus actividades, ¿no? Traten de programar siempre las tareas más complicadas para los momentos en que su energía sea mucho más alta. De repente, al inicio de la jornada laboral, los que descansan bien, se despiertan y van con mucha más energía laboral. De repente acá lo ideal es que esas actividades que son más complicadas sean al inicio de la jornada, para que después de que lo resuelvan, pues continúen con las más fáciles, ¿no? Y no se torne tan cansado el día. Tengan compromisos a la vista, ¿no? Cualquier cosa de recordatorio, usen un calendario. O sea, la idea es que se organicen. Una buena organización también evita mayor estrés. Planifíquense para lo inesperado. Siempre en su día a día dejen abierto un 10 a 20% de su tiempo, de su calendario, y de esa manera pues tendrán tiempo para acomodar cualquier trabajo urgente o que no hayan podido culminar, ¿no? No coman cuando estén tensos tampoco. También hay muchas personas que suelen comer más por ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pero traten de no comer. Es probable que al ingerir alimentos, cuando uno está tenso, pues va a tener problemas digestivos. Algunas para otras, para las áreas operativas, algunas recomendaciones. Organicen también sus actividades, siempre igual, tareas más complicadas, de repente, si es que al inicio de la jornada laboral su energía es la más alta, hagan pausas para las pausas activas, mejor dicho, importante también, suelten la mandíbula. Cuando uno relaja los músculos de la mandíbula, envía señales tranquilizantes a todo el cuerpo. Que respirar hondo, déjense que, digamos, la quijada, o sea, la mandíbula suelta. El efecto es mayor si uno se imagina en sí mismo sonriendo, repitiendo una frase con calma, como por ejemplo el cuerpo mío, calma mente mía. Son cosas en realidad que sí ayudan muchísimo, pero cuando se ponen en práctica. No coman, nuevamente menciono para esta área operativa, no comer cuando estén tensos para evitar alteraciones gastrointestinales, tareas mentales de distracción, ¿no? Ejemplo, que quieren salir, o sea, no, están con un problema en la cabeza constante que no los deja, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Justo esto, tareas mentales de distracción. Una de ellas definitivamente son las numéricas, contar del 100 al 0, de 3 en 3, ¿no? Para salir de un momento de ansiedad, describir un objeto, por ejemplo. O sea, eso va a ocupar la mente y va a evitar que por algunos minutos estén pensando en esa fuente de estrés. La comunicación es importante, expresar en el trabajo, si las tareas designadas sobrepasan el bienestar físico y de alguna manera aportar pues soluciones al problema también, ¿no? Muchas veces de repente se dejan tareas que estresan mucho a los trabajadores, pero si ninguno dice nada, entonces pues no soluciona nada tampoco. Quizás no se puedan eliminar todas las fuentes de nuestros problemas, pero sí se pueden regular algunas con reacciones más destructivas. Lo que se necesita para
el manejo en sí del estrés son pequeños momentos de alivio a lo largo del día para evitar que se vaya acumulando y hacer el estrés crónico, ¿no? Pequeños alivios a lo largo del día, para evitar que se acumule el estrés, la ansiedad, que uno esté tenso, exhausto, ¿no? Y por último, por acá, hábitos de vida saludable, porque está dentro, acuérdense, la salud en sí es el completo bienestar, tanto físico, mental y social de las personas. Entonces, uno tiene que estar saludable también. Dentro de ellas, como ya mencioné, está el dormir bien, tener un horario, establezcanse un horario para descansar, para que por lo menos, o sea, de ser posible, no digo que todos los puedan hacer, pero de ser posible, al menos 7, 8 horas diarias, aliméntense de forma balanceada, establezcan también horarios para su comida, ¿no? Si un día llega muy tarde, tampoco no hay que estar alternando el horario de comida entre 2 horas, 3 horas, porque también ahí viene el tema de la gastritis. Eviten trabajar mientras estén comiendo, coman tranquilamente, de manera, digamos que, por ejemplo, mastiquen bien sus alimentos, porque a veces hasta eso interfiere en la digestión. Eviten consumir bebidas alcohólicas, el tabaco u otras sustancias psicoactivas. Consuman abundante agua, frutas, verduras. No consumir, la recomendación, eso sí, es no consumir té, café después de las 6, porque ambas tienen cafeína y como mencioné, esto puede irritar o poner a las personas un poco más ansiosas, ¿no? Entonces va a evitar de que concilien el sueño inmediatamente o de manera adecuada. Realicen ejercicios físicos, esto es también importante. Técnicas de respiración, de relajación, estiramientos, por lo menos durante 30 minutos, ¿no? Ahora, acuérdense, para que se considere una actividad física, mínimo tienen que hacerlo 3 veces a la semana. Y por último, bueno, la salud mental es muy importante. Es considerada como el estado de bienestar en el cual cada persona desarrolla su potencial, afronta las tensiones de la vida, trabaja de forma productiva y aporta algo a su comunidad. Bueno, como ya mencioné, importantísimo el tema de la salud mental actualmente. Y hay que darle mayor importancia en realidad, hay que darle mucha importancia, cuiden su salud mental, ¿no? Y sí, así hay muchas personas que todavía les parece un poco más gracioso o medio ridículo de repente hacer pausas o que estén sentados por ejemplo, en su área de trabajo y cierren los ojos, pero no saben cómo ayuda. O sea, realicen también, cuiden su mente, cuiden su salud mental. Como mencioné, va a depender, el estrés va a estar siempre. Es imposible no tener fuentes de estrés, pero depende de nosotros cuidarlo, ver cómo podemos reaccionar. Siempre que no sepamos cómo hacerlo, traten de poner una pausa, estar tranquilos y recién reaccionar, porque si no eso sí puede sobrepasar mucho y existen diagnósticos ocupacionales relacionados al estrés, ¿no? Entonces la idea es no llegar a eso tampoco. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta. Por ejemplo, acá hay otro punto de cuándo ustedes pueden pedir ayuda ya, ¿no? Cuando hay uno o más síntomas, sentimientos de tristeza, desgano, ansiedad, que ya estén pasando por insomnio o somnolencia diurna, que en la mañana tengan demasiado sueño, que estén en insatisfacción o desinterés por hacer actividades que antes ustedes disfrutaban, inquietud, que estén muy irritables, dolores crónicos, ¿no? O sea, que no tienen una aparente razón, incluso trastornos digestivos, pérdida de concentración, de memoria y pensamientos incluso de suicidio o autolesionarse, ¿no? Ante la presencia de alguno de estos signos, sí ya es importante definitivamente buscar una ayuda psicológica, ¿no? Eso sí hay que tomarlo muy en consideración.
Y bueno, estos son los mismos tips que ya mencioné antes, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Y acuérdense, también les van a pasar, me parece ahí, el link para la evaluación correspondiente.